imposible que Europa pueda crecer, pueda desarrollarse, porque Europa necesita, perfilándose como lo vimos ya bíblicamente, en la última potencia que vendrá antes de que Cristo haga su aparición. Europa tiene que surgir y perfilarse y tener una supremacía con la imprescindible necesidad de que el petróleo fluya libremente del Medio Oriente hacia Europa. Mientras en el Medio Oriente no haya paz, Europa no tiene garantizado el petróleo, y por eso le impedirá a Europa conquistar el mundo y perfilarse como el grupo de naciones de las cuales va a salir el anticristo. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 13, pero es importantísimo la paz. Entonces, ahorita vemos que no hay paz. ¿Quién va a traer esta paz al Medio Oriente? Lo vamos a ver claramente. De los Estados Unidos, ya lo hemos estudiado los domingos, Estados Unidos va a sucumbir, va a ser derrotado, va a caer y va a pasar a un segundo o tercer plano internacional. Europa va a salir como la primer potencia, de Europa va a salir el anticristo, y Estados Unidos ya no podrá apoyar a los judíos mientras Europa apoye a los judíos, porque si Europa tiene la necesidad de apoyar a los judíos, es porque Estados Unidos perdió su apoyo al Estado de Israel, y actualmente solo Estados Unidos apoya a Israel. Entonces la Biblia es muy clara que el anticristo va a entrar al mundo con un arco sin flechas, como un pacificador. Antes la Biblia nos dice de que se inicien los grandes terrores de la tribulación, habrá un período de paz, una paz engañosa. El deseo desesperado actualmente del mundo, ya lo vimos en la guerra última de Irak en abril de este año, es paz, y por todos lados. Jamás habían habido tantas manifestaciones: queremos paz, 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 paz. Y precisamente esta hambre del mundo por querer una paz, y una paz motivada por falsos deseos egoístas de los seres humanos, porque por favor que ya no se peleen, cuando ellos mismos están peleando con la esposa, con los hijos, rompan los vidrios, protestan en la embajada y avientan bombas a la embajada, rompen en las manifestaciones. O sea, es una contradicción del ser humano. Los mismos que piden paz acaban hasta con el monumento de la independencia aquí en México. Entonces nos damos cuenta que el anticristo va a usar precisamente este anhelo de paz como una carnada satánica que morderá el mundo para que caiga el mundo en la trampa del diablo. Veamos esta verdad en varios pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y dice la Biblia: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Escucha, que cuando digan paz, se nos da una señal clarísima de cómo se va a iniciar esto. O sea, primero dirán paz, primero habrá un tratado de paz. ¿Quién es esta persona que le va a ofrecer la paz al mundo? El jinete sin las flechas de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, el caballo blanco con el anticristo. Todo está en perfecta armonía. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que el anticristo, de acuerdo a Daniel 9:27,
vamos a Daniel 9:27, va a firmar un convenio de paz. Y tanto Juan como Pablo en Tesalonicenses, como Daniel, los tres, de tres perspectivas diferentes, nos hablan del mismo suceso y del mismo evento. En Daniel 9:27 dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya todos ustedes saben, no es necesario que les explique que estas semanas son los 7 años que quedan de las 70 semanas de Daniel, que lo explicamos en las clases pasadas. Por otra semana confirmará, o sea, cuando el anticristo entre al escenario mundial, va a hablar, como les dije, y va a juntar a los líderes árabes, va a juntar a los palestinos, no sé cuántos más van a estar ahí, Europa lo va a respaldar, y entonces va a ser un tratado, pero qué interesante es que no dice que va a firmar, dice va a confirmar, o sea que cuando el anticristo ofrezca el tratado de paz en el Medio Oriente, garantizando la paz, es algo que ya existía antes. Él solo lo confirma. Él no propone el pacto. ¿Y cuándo se inició este tratado? Pues cuando firmó Yitzhak Rabin, Yasser Arafat en la Casa Blanca con el presidente Clinton, 1993. Firmaron el primer tratado y ahí comenzó, después de que en Oslo, Noruega, hicieron los primeros acuerdos. Ellos trataron de garantizar un tratado que ha sido violado y pisoteado hasta el siglo XXI en que nos encontramos. Entonces el anticristo va a venir a confirmar todo esto, y dice la Biblia, con muchos, y claro, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces fíjense cómo va a suceder. El anticristo llega al Medio Oriente. Damas y caballeros, en la junta que van a tener, no sé si va a ser en las Naciones Unidas, o en la OTAN, o en el Medio Oriente, pero va a haber una reunión entre árabes y judíos. Va a garantizarles el pacto, y la Biblia dice, a los judíos les va a ofrecer el anticristo que puedan reanudar sus sacrificios. Porque si a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, va a violar el pacto, significa que por 3 años y medio los judíos regresarán al antiguo sistema de sacrificios del orden levítico. Recordemos que los judíos, la mayoría, no creen en Yoshua Mashiach, en Jesús como el Mesías. Entonces ellos anhelan desde el año 600 antes de Cristo, la cautividad babilónica, no han más de 2000 años, no han podido ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el templo está enterrado debajo de la mezquita de Omar. Lo que ahora es la cúpula de la roca, tú vas a Jerusalén, es una cúpula grandísima, dorada, se llama la cúpula de la roca, es una mezquita que en el año 606 después de Cristo, uno de los musulmanes llamado un califa, Omar, vino y construyó esa mezquita precisamente donde quedó sepultado el templo en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos no dejaron piedra sobre piedra. Ahí, a propósito, puso la cúpula, y es un símbolo de la maldición ahorita para Israel, porque Dios le dijo a Israel, serán la cabeza y no la cola, estarán arriba y no debajo, y ahora están ellos debajo y una religión pagana está arriba de ellos. Y hasta que venga el Mesías, esta maldición se quitará cuando Israel sea salvado y reciban a Cristo como el Mesías de Israel. Entonces el anticristo les va a decir, ustedes pueden regresar a sus sacrificios, y para esto, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita que, imagínense los musulmanes, ¿cómo van a entregar la mezquita de Omar? ¿Cómo van a poder hacer un pacto y decirles, pues les prestamos de 3 a 6 a ustedes los judíos y nosotros en la mañana? Imposible. Algo milagroso tiene que suceder. Algo que ni siquiera nos imaginamos, tal vez un terremoto derribe la mezquita o alguna cosa terrible que los musulmanes necesiten como un acuerdo, pero este bárbaro, este hombre anticristo, lo vamos a ver ahorita en Daniel, es un hombre con una inteligencia diplomática diabólica. Es el mismo Satanás, ¿verdad?, encarnado, el anticristo. Entonces él va a hacer este pacto. Ahora, veamos este pacto que en Daniel 9:27 se va a celebrar a través de la vista del profeta Isaías. Vean ustedes en el capítulo 28 de Isaías lo que se menciona acerca de este pacto. Y dice el profeta en el versículo 15,
Isaías 28, versículo 15, por cuanto habéis hecho o dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, le llama el profeta, un pacto con la muerte. ¿Cómo sabemos que este pacto no fue un pacto que han firmado antes? Vamos a comprobarlo. Hicimos convenios con el Seol, de acuerdo a esta profecía. Ese pacto es un acuerdo de los judíos con el infierno, con la sepultura. Es un pacto de muerte. Y dice, cuando pase el turbión, la palabra turbión en el hebreo es tormenta. Y es una de las palabras con que se designa al anticristo, porque va a entrar como la abominación desoladora, va a desolar, como una tormenta entra, acaba y desbasta todo. No llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Dice el versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Saben ustedes que actualmente, ayer, para ubicarnos y trasladarnos desde hace 2700 años, ayer, 16 de junio del año 2003, el día de ayer, comenzaron los analistas internacionales, políticos en la situación del Medio Oriente a preguntarse, Ariel Sharon, que se encuentra ahorita al frente del poder militar de Israel, él es un hombre, es un general, es un soldado, y él ha jurado que no va a devolver las instalaciones palestinas, ni tampoco a los colonos los va a sacar para darle esa tierra a los palestinos. Él, como un soldado, como un israelita, no quiere hacer eso. Y por otro lado, acaba de firmar un tratado en el que los colonos se tienen que salir y se va a reconocer al Estado palestino. O sea, ahorita estamos viendo a un hombre en Israel, Ariel Sharon, que está en un dilema como yo no quisiera ni ninguno de nosotros estar. Por un lado, tiene convicciones patrióticas, convicciones bíblicas, la tierra es Eretz Israel, de Israel, y por otro lado tiene la presión de Estados Unidos y de las Naciones Unidas y de los países árabes. Por un lado, él dice, si yo no acepto y seguimos la guerra, va a seguir y seguir y seguir y seguir, los bombardeamos, nos bombardean, y vean ustedes desde el 48, ya 50 y tantos años, están así. Llegan los judíos y bombardean Gaza y les contestan con ataques terroristas. Y así están, mátense y mátense y mátense y mátense y mátense y mátense. Y parece que no tendría final esto. Es horrible lo que está pasando. Entonces muchos judíos soldados ya están hartos. Rabin cometió ese error. Por eso lo mataron, un ortodoxo judío lo mató a Rabin, porque Rabin quiso firmar el tratado con Arafat, que les iban a devolver inclusive las colinas del Golán. Entonces hay muchos judíos ortodoxos que no lo permiten, nacionalistas que asesinaron al ex primer ministro Yitzhak Rabin. Entonces ahorita él estaba cansado, Rabin también, y ya mataron a sus nietos, mataron a sus hijos. Cualquier persona que vaya a Israel, te das cuenta que todas las familias ahí, todos han perdido hijos, primos, cuñados, esposos, esposas, nietos. Aquí vivimos en México, y ay, que la inflación, ay, que esto y que por aquí, por allá, y no sabemos, no tenemos idea de lo que es levantarte con un fusil, acostarte con un fusil, salir a la calle con un fusil y no sabes si regresas en la noche a tu casa. No tenemos ni idea de lo que está pasando allá. Entonces, esta presión tan tremenda ha hecho que Sharon comience a ceder un poco más de terreno y comenzar a comprometer tierra por paz. Y de acuerdo a la Biblia, va a ser uno de los síntomas donde se va a precipitar la guerra nuclear en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si esto llega a hacerse una realidad y se forma un Estado palestino dentro del Estado de Israel, van a tener los judíos a los palestinos, a sus enemigos, a menos de 10 kilómetros de distancia. Si devuelven las colinas del Golán, ya no tienen defensa. ¿Qué va a suceder? Si los países árabes, aprovechándose de eso, Estados Unidos cae y los judíos están rodeados de los enemigos en su propia tierra,